Carlos Manuel Cetino, buenas noches Nacho y estimados periodistas. Ciertamente hay cierto grado de incongruencia en las declaraciones hechas por el vicepresidente por la posición en la que se encuentra. También lo hacen dirigentes de Arena y esto no es justificación. En las aprobaciones al presupuesto de la Nación en cuanto a no apoyar programas de carácter social por no mantener personas en plazas de gobierno. Parece ser que lo que piensan y sienten no lo miden en sus declaraciones, aunque comprendo al señor vicepresidente, ya que, disculpen, los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia jamás se han visto involucrados en golpe de Estado como en el país del norte sí lo ha sido. Jaime Tejada, buenas noches señores periodistas. A nadie escapa que el discurso del vicepresidente Sánchez Serén ha sido desafortunado. Quizá lo incendiario de alguna parte de su discurso obedeció a un deseo lógico y personal de dar al conglomerado elementos tendientes a arrancar aplausos. ¿Continuamos en el estudio o leemos uno más? Una más. Uno más, ok. Stylen Rodríguez dice, buenas noches Nacho, como siempre te felicito por tu destacado programa. Las declaraciones del señor vicepresidente son correctas y son verdaderas. Lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos está y ha estado involucrado en operaciones negras contra gobiernos democráticamente elegidos y legitimados por pueblos latinoamericanos. Continuamos en el estudio. Bueno, y no teníamos correos de otro tipo. Hay muchos correos más, pero yo creo que agarraste los primeros, Francisco. A ver, hemos estado leyendo dos párrafos. Ustedes se fijan, digamos, solamente dos párrafos para lograr que más gente participe. Bueno, ¿qué respuestas tienen a esas opiniones? Bueno, yo solo quiero referirme al recuerdo que hace de la oposición que hacía el FMLN con respecto a los préstamos. Yo quiero repetir que el FMLN justificaba en aquel momento la oposición, en primer lugar, porque nunca iba claro hacia dónde iban los préstamos. Y cuando supuestamente en algún momento lo aclararon, vemos los resultados. Por ejemplo, hubo un préstamo para construir hospitales. Hasta hoy, 3 por lo menos hospitales no han sido construidos con préstamos que se aprobaron hace 2 años con Arena. Y yo puedo dar otro ejemplo. En la Academia Nacional de Seguridad, del dinero de un préstamo exclusivo de seguridad pública iba para construir el edificio de la academia. Ahí está, al 90% está deconstruido ese edificio. Entonces, esas son las cosas que el FMLN señalaba. Y podríamos recordar un montón de esos hechos que fueron justificados con préstamos y que nunca los cumplieron. Y lo que sí hubo, sí, un montón de rascazón por los diezmos y todo ese tipo de corrupción que se dio, inclusive con los préstamos. Y a eso es lo que el FMLN siempre se opuso. ¿Ok? Yo creo que solo hay, sobre el tema del presupuesto, que agregar algo, ¿verdad? Este presupuesto se presenta en momentos en que efectivamente el Estado, el presidente lo decía con estas palabras, no tiene mucha cintura con la que jugar. ¿Qué es esto? Es lo que todos los analistas económicos han dicho. Creo que el gobierno, la actual administración, si en algo está en deuda, es en decir de manera más clara y más contundente en qué estado real de las finanzas públicas recibieron el gobierno. Porque yo tengo entendido por conversaciones con analistas económicos que es una situación bastante peor de la que ellos mismos imaginaban. En medio de una crisis política y de un Estado con las finanzas así, bueno, esto también afecta el presupuesto. Creo que ahí no hay que darle más vueltas. Es el presupuesto que es porque es el dinero que hay. Obviamente, aquí muchos sectores han demandado, y muchos sectores y muchos actores, ¿verdad?, de izquierda y de derecha y de en medio, y tanques de pensamiento, y FUSADES y FUNDE, por ejemplo, han dicho que es hora de una reforma fiscal. Los que siempre se han opuesto a la reforma fiscal siempre han sido ANEP y la Cámara de Comercio, ¿verdad? Y ciertamente sí queremos, y yo creo que es urgente, una mejor distribución del ingreso nacional. Hay que dar pasos en ese sentido, y hay que dar pasos aunque esto signifique sacrificios para los grandes empresarios. Esto es lo que va a entrar en discusión, como bien decía uno de ustedes dos, no con la reforma fiscal, porque no es una reforma fiscal lo que se está presentando. Son efectivamente primeros y pequeños pasos para dar una pequeña continuidad a aquella reforma que había diseñado en su momento el hoy presidente de CEPA y entonces ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, y que tantas molestias causó entre los grandes empresarios y entre los representantes gremiales, ¿verdad? Yo creo que en la actual situación económica y con un gobierno que empieza, políticamente el presidente Funes tiene hoy más capacidad,
de sentarse a decirle a estos grandes empresarios que siempre se han opuesto, hoy no hay de otra, le guste o no le guste, esto es lo que hay que hacer. Como pasó con el drawback por el que tanto protestaron, que cuando te das cuenta, 10, 14 empresarios recibían y siguen recibiendo hasta enero, que termina en vigor el drawback, que además era ilegal, recibían más fondos del Estado que la red solidaria. Es decir, los más ricos de los ricos de este país recibían más fondos del Estado que los más pobres de los pobres y siguen recibiendo hasta enero. ¿Era ilegal o no era ilegal? Era ilegal según ¿Por la qué? Organización Mundial del Comercio. No, pero no era ilegal para las leyes salvadoreñas. No, había un pedido de la Cámara La Organización Mundial del Comercio hace más de 5 años dijo, esto es ilegal. Sí, pero lo mismo que Estados Unidos tiene, que muchos países del mundo tienen subvenciones. Es vergonzoso y es insólito, Nacho. O sea, eso no. Pero mira, Nacho, yo ¿Se creo quitará que, o no? Mira, Sí, ¿Crees tú que en se enero. No creo que En enero no. se va a No quitar. está muy claro. yo creo que no. Ya. Pidamos que sí. Bueno, señores, sí. No, solamente Rápido. un tema, yo creo que tú no simplemente puedes decir agua va y te impongo la medida y punto. Yo creo que la reforma fiscal, porque si es reforma, hay cambios importantes, algunas leyes, de lo poco que se ha podido saber, y si hay cambios de leyes, es reforma legal que tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Entonces, no seamos retóricos en cómo se va a llamar este tema, porque reforma es aquí y en China. Segundo, creo que no puedes simplemente decirle al sector privado, ahí te va y te impongo la reforma. El sector privado ha sido el único fuerte inversor dinámico de la economía. Tú no puedes decirle a un sector simplemente te impongo la reforma y ahí va. Pero lo que Por tampoco el puedes hacer contrario, es lo que por el pedía Jorge contrario, Dabú, que es que le vayan a pedir tienes que permiso, tener ¿verdad? Cuidado, se te olvida que no hay incentivos, Carlos, se te olvida que no se puede simplemente desincentivar la inversión, no puedes ahuyentar la inversión así por así. Yo disiento totalmente contigo en que el presidente decirle se va y punto. Porque además iría en vía contraria de su diálogo. Yo obviamente Iría en vía respeto tu contraria, forma de pensar, Gabriel, pero por eso este estoy pensamiento disintiendo contigo. ha fallado. Ni tú ni yo creo que porque esa es la- representamos a esa la es- mayoría de gente en todo caso, pero yo diciendo en lo que estás Yo lo diciendo. único que te digo es que aprender lecciones del pasado implica que esto que tú estás diciendo son las políticas Pero hay que implementadas en los negociar, hay anteriores que gobiernos. sentarse a negociar. El Tú no grado de puedes desigualdad decirle- simplemente aumentó. Tú no puedes decirle te impongo ¿verdad? la medida y punto. Bueno, eso y no lo creo deci- también que está siendo afortunadamente eso poco no lo sensato, decidimos ni vos ni poco yo. sensato en decir que solamente la empresa privada ha evadido y no, eso no puede ser. O sea, Es que eso es cierto, no, hombre, si no la economía no tendría En dinamismo. primer lugar, vos estás siendo poco atento porque yo no he dicho eso. Claro que sí, lo acabas No, de decir. yo no he dicho Retrocede eso. la grabación, por y favor. otra vez parece que Bueno. por allá interpretan lo que les da la gana. Bueno, Entonces hay que ser rápidamente. claro, yo no he Así es. dicho eso. Por el lado de acá. No, Por el lado. el señor Sí, no, lo defensor malo de la es gran cuando uno empresa cree que habla privada. en nombre de todo el Vaya. mundo. Si yo no estoy hablando, yo hablo a mi nombre. Y yo te digo, respeto tu forma de ver las cosas, pero esas políticas como las que vos estás diciendo son las que han llevado a este país a la situación en la que está. No es cierto. Entonces, Yo yo estoy respeto si totalmente querés en seguir desacuerdo. pensando Estoy totalmente en así. desacuerdo Respeto si querés contigo. venir a un foro a defender los intereses, otro tipo de intereses. Sí, está y bien. intereses tuyos también, Está Carlos. bien. No vengas aquí a Perfecto. plantear que los intereses de uno y de otro Perfecto, como yo algo ya maquiavélico. dije que respeto tu Intereses forma de pensar. maquiavélicos. Respeto tu forma de pensar. Yo Ok, la tuya también. gracias, y por Gabriel. suerte discrepo totalmente. Por suerte, Mira, Nacho, afortunadamente. Gabriel. Solo comentarios a dos correos. Uno de alguien que dijo que la bondad ahora en Arenas que ha vuelto la vieja guardia. Yo creo que eso no es una buena forma de pensar. Arena tiene que ser mucho más incluyente a todos los sectores, a las generaciones nuevas, al pensamiento. Y no se trata de decir que vuelvan los viejos, que se quite aquellos, que venga aquel, que los otros fueron mejores. Ahí hay una equivocación, pienso. Y en lo otro, en el comentario de lo de Zelaya y el vicepresidente, yo creo que claramente hubo un acto inamistoso, posiblemente porque se le ha salido el antiimperialismo, de los estatutos del FMLN y el lenguaje sesentero, pero bueno, allá él. Y yo creo que convenientemente el vicepresidente, el presidente Funes le ha dicho a su vicepresidente, mire, no hay segundo en política exterior. Lo que le ha dicho es, y ojalá lo entiendan, aquí solo yo fijo y posiblemente modere su lenguaje y que el vicepresidente entienda que es vicepresidente 24 horas y que representa un Estado. Ok. Bueno, señores, los despido. Gracias, Chico Valencia.
Gracias, Nacho. Gracias, Gabriel. Un gusto siempre. Muchas gracias, Lafit. Gracias, Nacho. Gracias, Carlos.